Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la última butaca a la izquierda. Yo soy Leonardo Sagástegui y este es el episodio número 8 que estamos realizando en vivo a través de Instagram. Y hoy vamos a conversar junto a John Pacheco sobre un tema ahora sí no tan solemne ni serio, sino es sobre la comedia, específicamente la comedia a la italiana, que estuvo tan en boga en los años a fines de los 50, 60 y 70, ¿no? Y vamos a conversar de las más representativas, ¿no? que se realizaron en esa fecha, en esas épocas. Vamos a empezar el programa con, con las películas que habíamos tenido pensado conversar, ¿no? Que es eh, en esta época del cine italiano que vamos a abordar, es posterior al neorrealismo, ¿no? Que también fue una corriente muy fuerte en esa época, y de pasar de historias tan dramáticas y tristes se pasó ya a una época más de comedia, ¿no? De burlarse de la sociedad, de los avances tecnológicos y de una serie de cosas que en ese momento estaban en boga, ¿no? Vamos a empezar ahora primero con la película por orden en que se realizaron, que es Los desconocidos de siempre, o también titulada Rufufú, que es de Mario Monicelli, ¿no? Que se hizo en 1958 y que trata es la historia de un grupo de ladrones así de medio pelo que intenta hacer un atraco de una casa de empeños, ¿no? Y es la historia de cómo ellos se tratan de organizar y tratan de llevar a cabo su plan, según ellos un plan maestro, ¿no? Para robar esta casa de empeño, ¿no? Y esta película es como una especie de parodia de las películas que en esa época se solían hacer de robos, ¿no? Pero películas así más serias, ¿no? Como hay una película francesa que es Rififi, y también de ahí viene el nombre paródico de esta que le pusieron Rufufú. Y también tiene cierto parecido a la película La jungla de asfalto, que trata también de un robo, de cómo se organiza un robo. Y esta también es como una especie de parodia de ese tipo de películas, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, esta primera película? Inolvidable, una película de Mario Monicelli, y que, como tú lo dices, es la preparación de un robo, de un atraco a una tienda de empeños organizado por ladrones de poca monta, ¿no? De una variopinta selección de personajes, y todo se inicia cuando el líder, digamos, de esta banda prepara un plan para atracar a este negocio, pero ingresando por la habitación contigua, por la casa contigua, hacer un forado e ingresar a la casa de empeños. La preparación y luego la operación de esta práctica produce una serie de gags y secuencias inolvidables, donde cada personaje aporta. Acá, para empezar, no hay personajes principales. Todos tienen su momento de gloria en algún momento de las secuencias. Yo me quedo más inclusive con el personaje del anciano, creo que se llama Campanelle, quien
en todo momento está al tanto de, propone gags, realiza situaciones cómicas, y es inolvidable. Voy a saltarme hacia el final, la situación que ocurre precisamente en el epílogo, ¿no?, de la película. Toda la película es una sumatoria donde estos personajes que quieren vivir de la vida y no trabajar, se resume en la parte final, en el epílogo de la película, cuando el personaje principal, creo que se llama Gassman, ¿no? Victorio Gassman, Sí. se oculta dentro de una muchedumbre de personas al ser perseguido por la policía. Y cuando se abre un portón de forma imprevista, esta muchedumbre lo empuja hacia el interior de ese portón. ¿Y qué resulta? Que estaban ingresando, estas personas resultaban ser obreros que estaban ingresando a una fábrica, a un centro de labores. Y el viejo Campanelle le decía: cuidado, que te van a poner a trabajar. Creo que eso resume la situación de los personajes, donde todo el mundo vive el día a día, quiere vivir a expensas del otro, pero donde precisamente el desarrollo, el querer vivir así, se transforma, no logran el resultado que ellos desean. Y ahí se ve la gracia de la película, en que todas las acciones que llevan a cabo no tiene el éxito que ellos buscan. Leo. Sí, así es. Y también hay esta toma final, ¿no?, que es cuando ponchan el periódico con una especie de robo extraño que ha sucedido en el lugar, donde cualquiera diría que los van a publicar porque es un robo monumental, ¿no?, apoteósico, ¿no?, pero lo ponen como una nota curiosa, ¿no?, que han robado como unos frijoles, que se han comido la comida y se fueron nada más de la casa donde estuvieron. Unos garbanzos con unas longanizas. Y todo está también ahí, la esencia, ¿no?, de que todo lo que hacían era absurdo, ¿no? O sea, son los típicos perdedores que quieren salir del hoyo, pero no saben cómo y no pueden, ¿no? Se quedan allí como empezaron, o hasta peor, ¿no? Sí. No tienen forma de progresar. Sin embargo, hay personajes que a medida que desarrolla la historia van dejando el barco, van abandonando la idea absurda esta por ejemplo, el muchacho quien salió de un albergue, al parecer tiene un golpe de luz, una especie de que lo que está haciendo no es lo correcto, y precisamente lo anuncia a la banda y decide tomar un trabajo pequeño, humilde, pero se aparta del grupo, ¿no? O si no, también la otra escena en la cual Victorio Gassman, quien ya tenía la llave porque lo pudo sacar, le entregó una de las criadas que habitaban la casa contigua, tenía la llave, pero sin embargo lo entregó al portero del edificio, haciendo con esta acción que el proyecto de robar sea más difícil aún. Entonces son vueltas de tuerca, son desarrollos en el guión que potencian la película, que hacen que la tengan más difícil estos atracadores de medio pelo, como tú dices. Sí, y también, ya para terminar, mencionar que Woody Allen hizo una película como homenaje a esta película, que se llamó Granujas de medio pelo, que es del año 2000, donde también trata de la organización de un robo, ¿no?, de una tienda
de una tienda de galletas, creo. Y es un claro homenaje a esta película, ¿no? Sin esa película no hubiera existido esta otra de Woody Allen, y recomendamos que la vean, ¿no? Porque es muy divertida y muy graciosa la película. Así es, así es. Vamos a la siguiente película, que es El divorcio a la italiana, que es del año 61 y fue dirigida por Pietro Germi. Y esta película también es como la que le da el título a toda esta generación de películas de comedias que se le llamaron comedia a la italiana, y lo toman precisamente por esta película, ¿no? Porque toman el título de allí para generalizar a todas las comedias de esta época. Y trata de un varón siciliano que es interpretado por Mastroianni, que ya está casado 12 años con una mujer, pero él se enamora de una chica, de su sobrina, ¿no? De 16, 17 años, y al ver que la sobrina le corresponde su afecto, él trata por todos los medios de que su esposa le sea infiel, porque en esa época en Italia él quería que su esposa le sea infiel para él poder matarla, y así tener en esa época en Italia, cuando habían crímenes de ese estilo, como crímenes de honor, recibían poca condena, ¿no? Entonces él quería matarla, pero recibir una condena baja para ya después salir. Y la película trata de todos los intentos que él tiene de querer que su esposa le sea infiel, ¿no? Pero al inicio no puede, hasta que llega un antiguo admirador de ella, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película? Me gustó mucho, y es una película que, si bien la disfruté cuando la he visto, observo que si hubiera sido hecha en estas épocas, no hubiera pasado, o sea, hubiera sido muy criticada por la mayoría de las mujeres, porque observamos que en la película lo que se cuenta es de cómo el marido al cual su esposa, al cual aborrece a su esposa, este marido, interpretado por Mastroianni, va empujando a su esposa hacia la infidelidad. Esta esposa que se muestra solícita, cariñosa hacia él, simplemente es rechazado de todos estos cariños en la alcoba, ¿no? De tal forma que va en su mente, como tú lo dices, va pergeñando un plan para que esta mujer vaya a hacerle infiel. Entonces, como te digo, el que pueda ver la película y disfrutarla tiene que desprenderse de estos mensajes que actualmente pululan, ¿no? Como lo políticamente correcto, no hay que salirse de las normas, hay cosas establecidas. Pues no, esta película se disfruta sin este ropaje que estas épocas nos imponen, ¿no? Como es lo que te dije, lo políticamente correcto. Acá hay cosas, tú ya lo mencionaste en el argumento, pero hay cosas que yo he observado en la película, como que lo he observado en los personajes secundarios. Por ejemplo, algo que nunca ha pasado de moda ni pasará de moda durante bastante tiempo, que es y está bajo el término de pueblo chico, infierno grande, ¿no? De que un suceso que atañe a una familia, en este caso una familia de cierto abolengo, es el tema de conversación del pueblo, ¿no?
y cómo el grupo, ciertos grupos de esta sociedad y amigos de este personaje, de este esposo, delante de él tienen una opinión, pero a sus espaldas ríen, se burlan de su situación, cuando ya entre comillas, cayó en desgracia, ¿no? Cuando se supo de que la esposa había huido, haciéndole quedar a este personaje como cornudo, ¿no? Entonces lo que sucede en la población, lo que sucede puertas dentro de un ambiente cerrado, dentro del billar o los cafés, la conversación que se origina es algo universal y atemporal, ¿no? Y eso es algo que se observa en esta película, Leo. Sí, y también resaltar en las películas así de este tipo de comedias es que eran bien actuales en su época, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una escena donde están en el cine y están viendo una película que es La Dolce Vita de Fellini, que casualmente se realizó justo un año antes de esta película, en el año 61, y el mismo Marcello Mastroianni es protagonista de esa película. Claro, así es, qué curioso. Y eso, digamos que aprovechan bastante estas películas de la comedia italiana, digamos, esa actualidad, ¿no? de estar siempre con lo último que sale en ese momento, y lo utilizan para enriquecer, ¿no? las mismas historias que están contando, ¿no? A pesar de que usan elementos bien actuales, han perdurado, ¿no? esos elementos a lo largo de los años, ¿no? Ahora que mencionas La Dolce Vita, me acuerdo que en una secuencia de la película, el párroco de este pueblo criticaba abiertamente en el púlpito que no había que ver esa película, pero esta prohibición provocaba que toda la población sacara sillas de sus casas, sacara sillas del billar para inundar la única sala de cine del pueblo y viera la película La Dolce Vita, que eso es, aparte que es un claro mensaje de que todo lo prohibido atrae, de hecho ya lo vemos aquí. Lo otro es de que lo curioso es que una película que ahora lo consideramos una película clásica y de culto como La Dolce Vita tuvo un inicio de esa forma, ¿no? Un inicio pecaminoso, prohibido, y habría que ver qué películas de ahora que consideramos nefastas o absurdas podrían tener éxito en el futuro, ¿no? En nuestro futuro que estamos viviendo ahora. Me atrevo a pensar películas como Leonidas Segarra, por ejemplo, como Leonidas Segarra, que tuvo un inicio prometedor en los 70s y que luego en los 90s hizo Bladifaldas al ataque, y que ahora algunas de sus películas son consideradas de culto, ¿no? Entonces hay una especie de historia que se repite aquí, pero bueno, estamos saliendo del tema. Eso será para otra ocasión. Sigamos, Leo. Ya pasaríamos a la siguiente película, que es según el año, es del mismo año, no, es de un año después, ¿no? Que es Il Sorpasso, del año 62, que es de Dino Risi. Y acá digamos que los directores que estamos mencionando, que han sido Monicelli, Pietro Germi, Dino Risi, son, digamos, los principales que han sobresalido en esta corriente, ¿no? De la comedia a la italiana, ¿no? Y esta es, digamos, una de las más valoradas de este director, ¿no? Que es Il Sorpasso, que trata de una película donde el protagonista, que es Vittorio Gassman, es como un juerguista, ¿no? que
que le gusta así divertirse, ¿no? Y casualmente se encuentra con otro personaje que es, digamos, un poco más tímido, que es un estudiante y que lo invita a pasar un día de vacaciones con él fuera de la ciudad de Roma, y es, digamos, las aventuras que ellos pasan juntos en este día, ¿no? Donde desde un inicio, en una primera instancia, el personaje de Vittorio Gassman podría caer antipático por ser tan de repente extrovertido, y como que él quiere hacer lo que le da la gana sin importarle lo que otros opinen, ¿no? O sea, es como bien impulsivo, bien apasionado, y a contraparte el otro personaje es más tímido, más callado, y tiene otra personalidad, ¿no? Pero a lo largo del metraje de la película vamos viendo cómo este estudiante se empieza a sentir atraído, ¿no? por esa forma de ver el mundo, ¿no? De ver la vida, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la película? A ver, antes que nada quiero agradecer a nuestros ¿cómo se le puede decir? Si en la televisión se dice televidentes, a nuestros Instagram videntes, como Cali Pareja, sí. Guadalupe, mi amiga, y también está Lalo Sagástegui. Un saludo para ellos. Y volviendo al tema de Il Sorpasso, que es la película que estamos viendo a continuación, aquí lo que esta película tiene su éxito en el sentido de que hay dos personajes con características muy disímiles. Uno, como tú lo dices, es interpretado por Vittorio Gassman, donde es un tipo que es un temerario, y temerario en el mejor sentido de la palabra, porque al manejar su auto le aplica una velocidad tal que a cualquiera le puede llevar al paroxismo, ¿no? Y en el camino, al buscar un teléfono, recoge a un muchacho que es completamente diferente a él, y ahí está, me parece, el gusto por la película. El tipo, Vittorio Gassman, es un sinvergüenza, pero es un sinvergüenza querible, de un cinismo de un gran cinismo. Me hace recordar por momentos al personaje de Don Ramón, y quizá allí está el gusto o el atractivo de nosotros de ver a personajes sinvergüenzones que logran cierto éxito en la vida, pero a raíz de eso, a raíz de no jugar, de jugar chueco o medio chueco. En contraposición, su compañero de aventuras, que lo tomó a la volada, o que le acompaña en esta especie de viaje, como una road movie. Sí, así es. Es un muchacho, es un estudiante que inclusive en las edades se contraponen. Es un estudiante veinteañero, universitario, y el otro tipo, el sinvergüenza, es un muchachón de 40 años. Pero aquí lo que yo veo es de que acá resalta más el género tragicomedia o comedia trágica, porque si es que uno ve la película va a enterarse de lo que ocurre al final de esta. Es una película donde todo el tiempo uno está riéndose, disfrutando de la película, pero con un final ácido, ¿no? Entonces, lo que yo observo acá me parece que es similar a lo que ocurre cuando alguien te dice la frase que al morir uno recuerda sus 5 segundos de vida como si fuese un flashback. Aquí me parece algo similar, en que el personaje de Vittorio Gassman, el sinvergüenza, es como la muerte que llega con su carro y recoge en su camino a este muchacho que inicia la vida. Y
y en esta especie de viaje a las afueras de Roma para conocer los viñedos y recorrer las provincias cercanas a la capital, se observa en el camino que este muchacho le cuenta, le informa a Vittorio Gassman sobre el castillo, la casa de la infancia que tuvo en esta localidad, algún escarceo erótico con una tía de la infancia. Vemos como el personaje de este universitario tímido va en cada momento espabilándose hasta llegar al frenesí final, ¿no? Donde pareciera que ya es otra persona, y donde observamos que bueno, vamos a decirlo, igual no destruye la película, llega a morir, ¿no? Entonces ocurre de que me pareciera que esta película es un largo flashback de su vida, transportado por la muerte, donde recorremos por más de una hora los lugares de la infancia que han marcado a este muchacho, ¿no? Y de cómo en 2 días, porque eso es lo que dura el rock movie, en 2 días este muchacho ha hecho más, ha disfrutado más de la vida que quizá en los muchos años que pudo haber vivido, ¿no? Quizás ahí está el mensaje, el mensaje entre líneas que puede dar esta película, ¿no? Porque recordemos que era un muchacho que estaba preparándose para ingresar a la universidad y a estudiar Derecho, toda una vida ya reglamentada y decidida por la sociedad, ¿no? Este sinvergüenza viene y lo saca de su encierro, de sus 4 paredes, y le muestra la vida, la Roma que no conoce, ¿no? Y la Roma que se vive en la periferia de la ciudad. Leo. Sí, también mencionar la evolución del personaje del estudiante, de este personaje que al inicio se muestra inquieto, tímido, sin saber cómo reaccionar. Por ejemplo, hay 2 tomas que representan bien la evolución, ¿no?, de este personaje, donde vemos en la parte inicial, cuando están yendo en la carretera, él en tono de broma le dice a Vittorio Gassman, pareciera que estamos en Inglaterra, y Vittorio Gassman le dice, ¿por qué? ¿Por los paisajes verdes? Dice, no, porque siempre estás manejando por la izquierda. Sí. Porque siempre está pasando a los carros, ¿no? Corriendo, así es. Y hay momentos... Precisamente, sí, el título de la película, que es Il Sorpasso, la traducción literal es adelantamiento, ¿no? O sea, es como el adelantamiento que él hace constantemente a todos los carros que él quiere pasar, ¿no? Porque en toda la película siempre los vemos que están pasando a los carros que están delante de ellos, ¿no?, cuando van manejando, ¿no? Y en la parte ya casi final, cuando el joven ya está más suelto y se ha dado cuenta de que esa vida que lleva este hombre, Vittorio Gassman, es una vida que vale la pena probar vivirla, le dice en una parte, cuando están manejando en la carretera, que vaya más rápido, ¿no? Que no vaya muy lento, ¿no? Sí, así es, que acelere. Ha cambiado 180 grados el tipo. Ahí se ha visto todo el cambio, ¿no?, del personaje. Y hay una secuencia en la película, al igual, al ver estas películas uno se encuentra con sorpresa, con pequeñas joyitas. Yo no lo sabía, por ejemplo, pero la semana pasada, cuando hablamos del cine y los gangsters, vimos que en películas de los años 50 ya veíamos teléfonos de baquelita dentro del auto, y aquí yo he visto de que se podía poner
había tocadiscos dentro de los autos. Uno podía poner un long play, un disco, sí, y escucharlo dentro del auto. Y el tipo, Victorio Gassman, sacaba una colección de long plays y le decía a su compañero, a su copiloto, oye, ponme esta. Y este tipo lo ponía en una especie de bandeja horizontal similar a los DVDs, a los CDs actuales. O sea, cosas que uno va encontrando en estas películas. Yo por lo menos no sabía de ello. Sí, y también en esta película, como también en la anterior, se aprovecha la coyuntura, digamos, de utilizar un tema musical que fue popular en esa época, y creo que hasta ahora, cuando uno lo oye en la radio, es como un tema de éxito, ¿no? Que es este que estoy poniendo ahorita. Sí. Que lo tararea el propio Gassman. Sí. Y es un tema bien pegajoso y que fue como un boom, ¿no? En la época en que se hizo, ¿no? Yo me acuerdo de esa, que escuché primera vez esa canción en una película cuasi erótica que se llamaba Sabor a Mar, Sapore di Mari, creo que se llamaba así, pero creo que es de los 60 o 70. A ver, ¿cómo vamos, Leo? Pasamos a la siguiente película, o hay algo más que mencionar. El Sorpaso. El Sorpaso tiene, para terminar, una pequeña línea que en el afiche ya te va enunciando el final trágico de esta película, porque si uno ve El Sorpaso, está diseñado como una pista, una porción de pista visto desde arriba, donde hay líneas en intervalos, y donde al parecer una línea se desvía del lado derecho e invade el lado izquierdo. O sea, ya la ficha te va informando sobre lo que va a acontecer hacia el final de la película, Leo. Sí, le recomendamos, ¿no?, a nuestros oyentes que la vean, porque es una película muy buena y valiosa, ¿no? Pasamos ahora a la siguiente, que es la película Los Años Rugientes de 1962 de Luigi Zampa. Y bueno, personalmente fue una de las que más me divirtió, ¿no?, al ver estas películas de la comedia a la italiana. Y casualmente es la única película que no está ambientada en la misma época que se grabó, sino está ambientada en 1936, un poco antes de que ingresen a la Segunda Guerra Mundial, más o menos, los italianos, que estaban gobernados por Benito Mussolini, ¿no? Y la historia trata ocurre en Apulia, que es como una especie de pueblo pequeño, ¿no?, en Italia, y hay unos dirigentes locales que se enteran que de Roma han enviado a un jerarca del Partido Nacional Fascista, y como son mafiosos, temen que descubran todas sus malas prácticas, ¿no?, y todos sus negocios turbios. Y estos, por error, confunden a este jerarca del partido, lo confunden con otra persona, ¿no?, con un corredor de seguros que es interpretado por Nino Manfredi, y lo toman a él como si él fuera la persona que en realidad no es, ¿no?, y lo van llevando a las diversas actividades que tienen, como si fuera una persona oficial, ¿no?, que está yendo de manera oficial, y él nunca se entera de esto hasta la parte final, ¿no?, de la película, ¿no? ¿Qué te pareció, John, esta película? También precisamente es la película que a mí más me ha gustado de esta selección, porque partiendo de una equivocación, como tú lo dices, asumiendo que un simple
vendedor de seguros es el inspector incógnito que ha mandado el partido fascista de Mussolini. Al equivocarlo como tal, le dan muchos privilegios que cualquier visitante no lo puede tener, ¿no? Entonces va ocurriendo una serie de gags inolvidables donde inclusive aparte no engaña, el tipo nunca ha pensado engañar, simplemente es asumido como tal y el tipo camina por la ciudad y mientras camina va recolectando información para asegurar a los líderes importantes de la zona, ¿no? Ahí tenemos al prefecto, al director de la escuela, al director del hospital, al alcalde. Entonces lo chistoso es de que mientras va haciendo preguntas de las cosas más triviales que cualquier vendedor de seguros pregunta, ¿no? Como ¿cuánto ganas al año? ¿Tienes un auto? Entonces los interlocutores, los políticos piensan que con esas preguntas están averiguando si es que tal auto o tal terreno fueron adquiridos de mala forma, ¿no? Entonces se sucede una serie de situaciones hilarantes y ocurre también que la hija de uno de estas autoridades del prefecto se enamora. Primero lo enamora el agente, este vendedor, y hay una frase, una escena final que todo este juego de equivocaciones termina a los 15, 20 minutos, se descubre a los 15 o 20 minutos antes de que finalice la película, tiempo en la cual también se enamoraron estos dos personajes, el agente vendedor y la hija del prefecto. Y ocurre que este descubrimiento, desenmascaramiento donde el propio agente dice no ser tal, ocurre cuando se estaba realizando una ceremonia donde se iban a oficializar de novios esta pareja. Y lo curioso de aquí es que cuando se descubre que el agente vendedor es un simple agente vendedor, no es un inspector de incógnito del gobierno, cuando están solos esta pareja que iban a ser novios, la mujer le dice, esto sí me produjo tremenda curiosidad, le dijo, oh Homero, así se llama este agente, yo te amo, pero no eres el padre que he querido siempre para mis hijos. O sea, se ve que el amor sucumbe, que es imperioso para la mujer de esa época, no sé si ahora, que el hombre tenga cierto rango o abolengo o importancia en la sociedad para que en base a ello pueda construir un matrimonio, digamos, aceptable o querible por la sociedad o por ella también. No importa el amor, no importa que se hayan querido, pero si es que no reúne ciertas condiciones este pretendiente, este hombre, pues se disuelve, ¿no? Se disuelve toda sociedad, se disuelve toda alianza. Y eso fue lo que me produjo curiosidad en la escena final, superponer los aspectos económicos o el ropaje político al sentimiento amoroso. Leo. Sí, también hay varias escenas, digamos, que son para resaltar. Por ejemplo, hay una parte, casi en la parte inicial, cuando saben que ya va a llegar este enviado del gobierno, y en la noche donde todos ya se van a dormir con sus esposas, empiezan a discutir cada uno de ellos con las esposas que también saben de todas sus jugadas sucias, ¿no?, que han tenido, y tratan de excusarse o de justificarse y a la vez también de calmarlas, de que no va a pasar nada, de que todo va a seguir igual, o sea, tratando cada uno a su modo,
y también las esposas, digamos, reprochándoles porque han sido un poco descuidados, ¿no? en hacer todas esas cochinadas políticas que han hecho, y es bien divertido verlo así como un paralelismo, ¿no? de todas las esposas de los corruptos del pueblo, ¿no? Sí, gran escena esa parte de este paralelismo que ocurre. Y hay una parte también que es digno de comentar. Es interesante comentar de que este prefecto, como al parecer el líder del pueblo, el líder de la gavilla de delincuentes políticos del pueblo, sus acciones, su comportamiento para con sus hijos, o por lo menos para con su hijo pequeño, es de lo más detestable. Ahora, y yo creo que ha sido, puede serlo en cualquier época, de que ante cualquier falta que el niño, o quizá no falta, simplemente algo que no haya hecho medianamente bien, es recibido con golpes, es propinado con golpes en la parte posterior de la cabeza, en la nuca. Y esto se repite en varios momentos de la película, y lo realiza este padre autoritario. Y hacia el final vemos cuando de nuevo realiza esta acción este prefecto, ya en la ceremonia donde se iba a oficializar los novios, y este agente le dice en una línea que tiene un subtexto, dice, hijo, ¿dónde lo apunté? Hijo, o cambias de cabeza o cambias de padre. Y esto produjo entre la multitud una gran carcajada. Y lo que yo veo entre líneas, o leo entre líneas, es de que el prefecto, que simboliza a la autoridad central, que es un gobierno fascista, es la forma como trató el fascismo a sus ciudadanos en esa época, de forma autoritaria, donde no importaba los derechos ciudadanos, sino importaba el bien común, donde el Estado de Derecho era más importante mantener el Estado de Derecho que los derechos ciudadanos de la gente, del pueblo italiano, ¿no? Entonces, la forma como este prefecto actúa para con su hijo es un claro simbolismo de cómo el gobierno fascista actuaba para con los suyos, para con los ciudadanos. Y al decir al decir este agente, este vendedor de seguros, esta frase, o cambias de cabeza o cambias de padre, está dando una idea de: hay que cambiar de gobierno, hay que cambiar el estado de cosas que ha estado ocurriendo en esta sociedad. O sea, se puede tener muchas lecturas de esta línea que ofrece la película. Y precisamente estas películas que son del género comedia, no solamente están hechas para hacer reír, que lo consiguen, sino que hay mucha carga social, hay mucha denuncia que hacen estos directores de la forma más sutil. Nos hacen reír, pero también nos hacen pensar, Leo. Sí, también mencionar en la parte, hay dos partes que me gustaron, sobre todo cuando el protagonista descubre que él ha sido confundido, ¿no? Cuando está en medio de un pueblo pobre, en medio de la comunidad, donde se le empiezan a acercar todos los pobladores pidiéndole favores para que interceda ante el Mussolini, ¿no? Ante el Duce. Y allí es donde él descubre y se da cuenta que lo han confundido en realidad todo este tiempo con este agente del gobierno, ¿no? Y ahí también sucede que una señora le da una carta para que se le entregue personalmente al Duce, ¿no? Y eso
eso sirve también para que en la parte final ya de la película descubramos qué es lo que decía esta carta y digamos que se cierra magistralmente en esa toma donde él se va solo en el tren y se descubre el deseo de esta mujer que le dio la carta, que es como una especie de, como el deseo de los olvidados, ¿no? De los que nunca son escuchados y que tratan de que aunque sea a través de este intento de que el duce la pueda saber de su problema, es como si esa carta representara a todas las personas a las cuales nunca les hacen caso, ¿no? Y también la parte final también que mencionabas es cuando es la novia ya del protagonista, cuando ella descubre que no es el encargado del gobierno. Hay también una frase, más o menos, recuerdo que era algo así, ¿no? Cuando ella le está diciendo que no es la persona que pensaba para sus hijos ni para ella le empieza a decir una serie de cualidades que debería tener el esposo que ella había soñado. Y él digamos, sarcásticamente le responde: ¿tú quieres un esposo o un monumento o algo así, ¿no? Sí. Y también esa es como la frase final, ¿no? Porque justo después de eso ya él ya se va, ¿no? Se va solo en el tren, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te pareció a ti esas partes finales? La frase, esa escena cuando la escena antes, la penúltima escena de la película que tú lo mencionas en la estación, ocurre también que mientras él se despide, está llegando el otro tren con el personaje que envía el gobierno, pero lo curioso aquí que ya todo el mundo, las autoridades políticas ya saben que este personaje que era de incógnito ya se ha presentado, ya no es incógnito, y viene acompañado de su esposa. Y al bajar esta autoridad, sí, la autoridad verdadera, le dice a estas autoridades: yo mandé un telegrama anunciando mi venida y no presentarme como un personaje de incógnito, sino que como yo sé de su estirpe y su ralea y sé que no necesito estar ocultándome, le dice algo así como que yo sé de su condición. O sea, también trata de decir, pareciera que le dijera: como ustedes son del partido, yo sé que no me van a mentir, porque de antemano yo sé todas sus triquiñuelas. Y segundos después se ve bajando a su esposa, como ya para que el círculo se cierre, ¿no? Para que todo quede dentro del partido. Yo he notado esa parte final de esa forma, como que es como cuando uno dice esa frase de los gitanos: entre gitanos no nos vamos a leer la mano. O sea, diciendo: ya sabemos cada uno de nuestra catadura, ¿qué vamos a ocultarnos? Así que he venido a pasar un fin de semana con mi esposa. Pareciera que fuese así el argumento de esta autoridad venida de Roma. Tenemos la última película, ¿no? Perfecto, y precisamente se trata de los monstruos. El final, ¿cómo se llama esta película? ¿Los nuevos monstruos, los monstruos o los monstruos de hoy? La traducción oficial sería Los monstruos, pero la titularon también Los monstruos de hoy. Yeah. Y es como una película de episodios que hizo Dino Risi. Son cerca de 20, creo, episodios, unos más largos que otros, y muestran el lado feo
de los personajes del comportamiento, ¿no? De los personajes en la sociedad italiana de ese entonces, ¿no? Y ese comportamiento, cuando yo vi esta película ya hace algo de 10, 12 años, era el comportamiento que aún se mantenía en esa época que lo vi, y ahora que lo he vuelto a ver es el comportamiento que se sigue manteniendo ahora de la sociedad, y creo que va a seguir siendo hasta el fin de los días, va a seguir siendo el reflejo de cómo son las personas, ¿no? De cómo se pueden deformar y transformar para mal, ¿no? O sea, son figuras de lo que es el lado negativo de cada ser humano en diferentes estructuras de la sociedad, ¿no? En diferentes partes de la sociedad, desde los más altos hasta los más pobres, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la película? Como tú lo dices, es una película, son episodios, son varios cortometrajes unidos que forman la película en sí. Hay títulos que son para el olvido, pero hay títulos que son memorables. Yo he apuntado algunos que me gustaron sobremanera. Uno de ellos es déjame ver, Que venga el olvido, y se trata se desarrolla en una sala de cine donde un matrimonio, marido y mujer, observan una película. Esta película fue hecha en 1961-62, y observan una película de la Segunda Guerra Mundial, donde la única escena que ven es un grupo de marchantes, de campesinos, pobladores, que son prisioneros de un grupo de militares nazis, y luego son formados ante una gran pared, y luego a una orden del oficial nazi son asesinados, son acribillados. Y lo único que se observa, para que vean del tipo de cortos que estamos hablando, lo único que se observa del diálogo de este matrimonio es: oye, mira, yo quiero un tejado de esa forma para nuestra casa. Y dice esa frase y termina y se pasa a otro corto. Pero este corto, que puede parecer, o la historia que puede parecer simplona, que no sea muy significativa, al final dice mucho, porque la Segunda Guerra Mundial, para la época en la cual fue hecha esta película, habrán pasado que 15, 17 años. Considero que estaba fresco todavía los recuerdos y las atrocidades que se cometieron en la Italia de esa época, pero sin embargo aquí el director trata de decirnos que tan poca precariedad tiene la mente humana o la mente colectiva de una sociedad en olvidar rápido las cosas, ¿no? Se olvidó, borrón cuenta nueva, y ocuparnos de lo nuestro. Y así, de esa forma, varios cortos van mostrando la idiosincrasia de la sociedad italiana. Aparte de ello, hay uno sí, que es el primero con el que inicia la película, que también me gustó bastante, que se llama La educación sentimental, y trata de este padre que le da consejos a su hijo, pero son los peores consejos que le puede dar un padre a su hijo, ¿no? Como cómo mentir, cómo sacarle la vuelta a las situaciones, o cómo en una tienda cómo robar unos caramelos, o cómo pagar menos de lo que han consumido, ¿no? Y le enseña una serie de cosas al hijo, y todas son el lado malo, ¿no? El lado equivocado. Y al final vemos como una noticia que dice 10 o 15 años después, se ve una noticia donde se lee: delincuente asesina a su padre para robarle, o algo así, y se ve la foto del padre, ¿no? Que
que ha sido el asesinado, Claro, el muerto. precisamente por esa enseñanza. Así es, sí. Ah, y, y digamos que es una buena forma de abrir la película para saber con qué tipo de personajes nos vamos a ir topando a lo largo de las historias, ¿no? Y hay otra donde es similar en lo corto que es la historia, que se titula El monstruo, que es la historia de una especie de violador que lo han atrapado. Se ve la noticia que lo han atrapado, y se ve imágenes donde lo están sacando a él de su casa, y los periodistas se van acercando, ¿no? para hacerle algunas fotos, y los policías que están agarrando al monstruo en cuestión se ponen para posar, ¿no? junto al delincuente, y uno es medio virolo, el otro le falta un diente, pero están ahí sonriendo, sí, como si fuera un trofeo que lo están mostrando, no, y al final al público. Al final uno se pregunta, ¿cuál es el monstruo, no? ¿El monstruo de rostro o el monstruo por sus acciones, ¿no? Y hay otro corto que también es de denuncia, pero es cómica, obviamente, se llama Vaya Vida, y narra acerca de un pobre que vive en los extramuros de la ciudad, en una especie de covacha hecha con cartones, donde se lamenta de su vida, diciendo, oh, vida mía, esto no es vida, esto es una porquería, y se observa que ingresa a su covacha y está... Y en una mesa están sentados varios niños, en la cama otra cantidad de niños, la mujer de este personaje está embarazada, y el tipo se lamenta de su suerte y pide que alguien lo ayude, que el doctor que ha venido al parecer por un problema en específico de uno de sus hijos, al cual le tenía que pagar, el doctor me parece que se disculpa en no aceptar el dinero precisamente por la precariedad del sujeto, y luego minutos después vemos cómo este sujeto que se lamentaba de su suerte, lo vemos disfrutando de un partido de fútbol en el estadio, ¿no? En el estadio lleno. Entonces ese tipo de crítica se observa en esta película, a esta especie de traer al hijo irresponsablemente, algo que no hace mucho, hace un par de semanas creo, también en otras circunstancias lo criticara Natalia Málaga, ¿no? Precisamente en una donación donde, no sé si te acuerdas, Leo, cuando estaba entregando víveres o creo colchones, hizo una especie de crítica a una pobladora diciendo, pero ¿por qué traes hijos al mundo? Pues para que sufran así y después sea una carga para la sociedad, cosa que hizo de que en las redes sociales criticaran a Natalia Málaga, aunque también tuvo varias personas que lo apoyaron en esta crítica, pero no deja de sorprendernos que esta es una especie de característica, como tú lo has dicho, atemporal también, ¿no? Se ha observado antes, se observa ahora. Nos quedan 30 segundos. Pucha, ya. Bueno, entonces, Leo, las palabras finales. Sí, gracias por escucharnos, y pueden ver este programa en YouTube también, y ya nos estaremos viendo en la próxima transmisión en vivo, que es el próximo viernes. Envíen sus comentarios y solicitudes de películas. Chao.